reuniones para que podamos coordinar esta actividad, que espero sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y que puedan hacer las preguntas, como les decía, a través del chat para que las especialistas puedan contestarles. Entonces, yo quisiera darle la bienvenida y a la misma vez agradecer a Bledia Macrea de Café Las Flores, quien en esta oportunidad nos va a facilitar el espacio y va a ser la moderadora de este panel. Buenos días, Bledia. Buenos días. Bien, como decía, muy bien decía María Ángeles, hoy tenemos el honor de contar con 4 excelentes especialistas en la materia de derechos humanos de niñez y adolescencia. Vamos a darle la bienvenida a María Teresa Cardosa. Ella actualmente labora para una organización que es UNICEF, muy reconocida, es una agencia de las Naciones Unidas y ocupa el cargo de oficial de programas. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de desarrollo de proyectos sociales centrados en la promoción y cumplimiento de los derechos de niños y niñas y adolescentes, además de tener experiencia en el desarrollo y acompañamiento de metodologías vinculadas a proyectos de niñez en emergencia y atención psicosocial en crisis. Es una orgullosa mamá también de una niña de 9 años y un niño de 4 años y cabeza de familia. También contamos con la participación de María Lili Rodríguez Solórzano. Ella es abogada, cuenta con un máster en políticas públicas y de derechos de niñez y adolescencia, especialista en temas de violencia de género. Actualmente es especialista en protección de la niñez y punto focal de género para UNICEF Nicaragua desde el año 2015. Cuenta también con más de 10 años de experiencia relevante en prevención y respuesta de violencia de género, medidas de protección infantil, desarrollo social, incidencia en políticas públicas, espacios de coordinación en contextos difíciles. Además de tener experiencia en organizaciones como Visión Mundial, donde se desempeñó como directora en políticas públicas y movilización, así como el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, ocupando el cargo de directora de protección a víctimas de trata de personas y explotación sexual. Nos acompaña también la licenciada Aide Calderón Alfaro. Ella es psicóloga con especialidad en atención a niñez en situaciones de vulnerabilidad y especialista de acompañamiento psicosocial en Visión Mundial. Y la licenciada Marta Gutiérrez Vega, ella es coordinadora del programa de protección a la niñez de Save the Children, cuenta con una experiencia en docencia universitaria durante más de 15 años en la Facultad de Humanidades de la Universidad Centroamericana UCA, posee experiencia en el manejo de enfoques de derechos humanos y derechos de la niñez. Marta es investigadora también de temas relacionados con niñez en general, en contextos migratorios particularmente. Desde Save the Children, ella y su equipo de trabajo están también como garantes del cumplimiento de los derechos humanos de niñez y organizaciones comunitarias promoviendo procesos de fortalecimiento institucional que apoya a que todos los niños y las niñas sean respetados sus derechos humanos y logren su pleno desarrollo. Y en este primer momento vamos a iniciar con el tema de implicaciones de estabilidad emocional. Le cedemos la palabra a María Teresa y María Lili.
Buenos días, quería confirmar si me escuchan en este momento, por favor. Se le escucha. Buen día, sí, escuchamos. Buen día, ¿pueden ver mi pantalla también? Sí, podemos ver. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es María Teresa Cardosa. Solamente un poco para corregir a nuestra moderadora, yo laboro en Children Believe, en la Oficina Nacional de Nicaragua. Children Believe es una organización canadiense con más de 60 años de experiencia en temas relevantes sobre protección de niñez y derechos humanos de niñez y adolescencia. Tenemos presencia en 6 países. Uno de ellos, por supuesto, Nicaragua, pero también tenemos presencia en Paraguay, Burkina Faso, Etiopía y la India. Y bueno, es un gusto y muchas gracias por la oportunidad que nos están dando en este espacio para poder contribuir a la protección de los niños y niñas nicaragüenses en este contexto particular que nosotros tenemos en nuestro país. El día de hoy, tanto María Lili como yo vamos a abordar 2 temas importantes. 2 temas importantes que lo hemos dividido como en 2 sesiones o en 2 partes interesantes. Una de ellas, empezando por nosotros mismos, como madres y padres, ¿verdad? Las organizadoras nos explicaron que ustedes como público son un público que son madres, padres y cuidadores de niños y niñas y que en estos momentos están pasando por este contexto y esta situación tan particular que es cómo balancear el trabajo y la vida de hogar y en medio de una situación que no nos permite tener contacto social o tener acercamiento a lugares donde hay un gran número de personas y eso implica que nuestros hijos e hijas no están yendo a la escuela. Entonces vamos a pasar por una ruta donde nos vamos a ver a nosotros mismos estando en esta situación como adultos, como personas ya mayores, ¿verdad? Y cómo esto nos ha afectado a nosotros mismos como padres y cómo esta afectación emocional que nosotros mismos estamos viviendo como adultos puede también llevar una afectación emocional hacia nuestros hijos e hijas y cómo eso puede influir en nuestro estilo de crianza. Es importante, ¿verdad?, entender que cuidándonos a nosotros mismos podemos cuidar a los demás. Luego mi colega María Lili va a hablar sobre las emociones de las niños y adolescentes en este mismo contexto y cómo esto está afectando directamente a las, ¿verdad?, que están viviendo ante esta situación. Vamos a empezar por entender lo más básico y necesitamos comprender qué es una crisis. Y una crisis es un cambio, un estado de desequilibrio que causa malestar, causa incomodidad, causa insatisfacción, causa un desgaste físico y emocional y hace que utilicemos los recursos a nuestro alcance, tanto internos como externos, para volver al equilibrio. Cuando hablamos de recursos internos y externos, no solamente estamos hablando de recursos físicos o recursos monetarios o recursos en términos de objetos, ¿no? También estamos hablando de los recursos internos que nosotros tenemos como personas, como hombres y mujeres, para afrontar las crisis, que son nuestra fortaleza emocional y nuestra manera de afrontar situaciones difíciles. Entonces es importante que nosotros comprendamos y entendamos qué es una crisis. Y en este momento, ¿verdad?, estamos viviendo una crisis. Las crisis pueden ser de distintas proporciones y en distintos ámbitos, ¿verdad? Conocemos las crisis tradicionalmente como eventos que superan nuestra capacidad de respuesta a nivel nacional, por ejemplo, cuando hablamos de algún evento natural catastrófico, pero también las crisis pueden vivirse a nivel personal y a nivel familiar e igualmente afectan nuestra capacidad para responder en el momento requerido. ¿Verdad? Una vez que nosotros entendemos que es una crisis, también necesitamos entender
que nos producen las crisis a nosotros, los adultos, ¿verdad? Durante una crisis pueden reabrirse viejas heridas e incluso de momentos de nuestra propia infancia. Pueden afectar nuestra estima, puede aparecer el miedo y los sentimientos de abandono que nosotros tuvimos y vivimos en algún momento en nuestra niñez y perder el sentido de la vida, que ya una crisis, ¿verdad? Dependiendo de la historia personal de cada uno de nosotros, puede incluso llegar a afectar el sentido de la vida, es decir, producir altos niveles de ansiedad y puede producir altos niveles de melancolía y tristeza, ¿verdad? Y eso es algo que es importante que lo tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Y que nos analicemos a nosotros mismos. Y probablemente durante la presentación y en lo que yo esté hablando, nosotros como adultos vamos a tener que ir hacia atrás en nuestra vida, en nuestro pasado y recordar muchos eventos significativos que nosotros tuvimos en nuestra infancia. ¿Para qué? Para que podamos recordar y entender cómo eso nos está afectando al día de hoy y cómo eso está influyendo en la forma en que nosotros nos estamos relacionando con nuestros niños, niñas y adolescentes que tenemos bajo nuestro cuidado. La crisis marca el final de una etapa y el inicio de otra. Por eso es clave la manera de relacionarnos con las crisis, vivirlas como una oportunidad de aprendizaje y cambio. En ocasiones podemos enfrentar las crisis por nosotros mismos y otras veces necesitamos ayuda. Todos los seres humanos fuimos equipados para poder enfrentar crisis. Crisis emocionales, crisis familiares, crisis internas. Fuimos equipados, ¿verdad?, para poder ser resilientes. Sin embargo, van a llegar momentos en los que vamos a requerir una ayuda externa. Esta ayuda externa puede ser la ayuda de un familiar, la ayuda de tu familia, la ayuda de un amigo, de una amiga, o incluso pues una ayuda, ya una atención psicosocial especializada o la ayuda de un psicólogo experto en la temática. Lo importante es que nosotros podamos entender lo que nos está sucediendo y podamos identificar en qué momento es necesario contar con el apoyo, ¿verdad?, de algún profesional en la materia. También es importante que nosotros comprendamos que los eventos significativos de nuestra niñez, ya sean buenos o malos, ¿verdad? Porque hay eventos significativos que han sido muy buenos, muy positivos, que nos ayudaron a crecer, que nos ayudaron a convertirnos en los adultos que somos hoy en día, ¿verdad? Y que nosotros recordamos con mucho cariño y con mucha alegría, ¿verdad? O pueden haber eventos significativos muy malos, o puede ser que nuestra niñez tuvo situaciones adversas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros comprendamos que eso puede influir en cómo nos relacionamos con nuestros niños y niñas. Entonces es importante que nosotros nos tomemos un momento, ¿verdad? Y empecemos a reflexionar como madres y padres que somos, ¿verdad? O cuidadores. ¿Cómo ha sido mi historia antes de haberme convertido en mamá o papá? ¿Cómo era yo antes de ser mamá y papá? Sabemos que en el momento en que nos convertimos en mamá y papá, nuestra vida cambia por completo. Y eso es algo que creo que la mayoría, si no todos, estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando nos convertimos en mamá y papá, nuestra vida cambia por completo. Es un giro completamente distinto. Entonces, recordar cómo fue mi historia antes de yo haberme convertido en madre y padre, cómo lo viví, cómo fue mi niñez, cómo reaccionaron mis propios padres y madres cuidadores ante eventos significativos de nuestra vida, cómo me trató mi mamá, cómo me trató mi papá cuando sucedió X, Y situación en nuestra familia, cuando mi papá perdió el trabajo, que él tenía, cómo reaccionaron, por ejemplo, cómo lo recibí yo, que en ese momento tenía 10, 11, 12 años, 5 años, o ya era un adolescente, cómo recibí yo esa noticia de que mi mamá, mi papá ya no tenía trabajo, cómo fui tratado, y cómo estoy yo reaccionando ante esta situación con mis hijos e hijas. Si nosotros nos ponemos a reflexionar y a pensar cómo estamos nosotros vinculándonos y relacionándonos con nuestros hijos e hijas dentro de esta situación, nos vamos a dar cuenta de que mucho de eso está influido por nuestra propia historia y por nuestra propia relación
que nosotros hemos tenido con nuestros padres. Es importante conocer nuestra propia historia para poder identificar cómo ésta puede influir nuestro estilo de crianza y el trato que le damos a nuestros propios hijos e hijas. Una vez que estamos conscientes de esto, podemos hacer un alto, ¿verdad? Si lo que hemos identificado no es positivo, o si lo que hemos identificado no nos está ayudando a relacionarnos de una mejor manera con nuestro hijo, nosotros podemos poner un alto y podemos buscar nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de afrontar esta situación con nuestros niños y niñas, que probablemente mis colegas de Save the Children y World Vision van a estar abordando en la segunda parte de este webinar. Yo les recomiendo que hagamos el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes en sus casas en un momento en el que tengan la oportunidad, en un momento en el que puedan encontrar un espacio y un momento para hacerlo. Pero es un ejercicio bastante interesante que probablemente nos vaya a llevar a recordar mucho de lo que nosotros vivimos. Y pues como forma de recomendarles pues y de advertirles, por así decirlo, puede ser que remueva algunos sentimientos no tan positivos, pero que es necesario que nosotros los tengamos presentes. O al contrario, también podemos remover sentimientos muy positivos y muy bonitos, ¿verdad? Que nos pueden dar la fuerza o nos pueden dar la energía o los recursos para que nosotros sigamos afirmando nuestro estilo de crianza de una manera positiva y de una manera amorosa. Ubica los hechos más importantes en tu vida en una hoja en blanco, dibuja un camino, ustedes pueden utilizar su creatividad como lo quieren hacer a lo largo de la hoja, o sea, van a dibujar en una hoja un camino. Y divide el camino en los años que has vivido de 7 en 7. Es decir, de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21 hasta la actualidad, hasta el momento en el que están el día de hoy. Identifica cuáles son los hechos más relevantes que te sucedieron en cada una de esas etapas, tratando de recordar qué sucedió en el momento en el que yo tenía de 0 a 7 años en mi familia. ¿Qué sucedió cuando yo tenía de 8 a 14 años en mi familia? ¿Qué sucedió con mis padres? ¿Qué estaba pasando en mi familia en ese momento? Cuando yo tenía 15 a 21 años, ¿qué pasó? ¿Verdad? Cuando tengamos identificado cada uno de esos eventos significativos, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo me afectó eso? ¿Cómo lo resolví? ¿Y qué aprendí? Ahí nos vamos a dar cuenta de que nosotros recurrimos recursos internos para afrontar distintas situaciones. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo nuestros madres, padres, cuidadores, abuelitas, abuelitos, tíos, primos, los que estuvieron a nuestro alrededor en ese momento, tuvieron una influencia importante en nuestra vida y nos ayudaron a construir el ser humano que somos el día de hoy. Y por lo tanto, la madre, el padre que somos al día de hoy. Entonces acá les dejo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo clásico. Identificamos el hecho. Cuando tenía 5 años nace mi hermano menor. Me pregunto, ¿cómo me sentí? ¿Cómo te sentiste? Bueno, me sentí fatal, me sentí desplazada, me dio muchos celos, todavía recuerdo que yo estaba enojada. ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, mi mamá me involucró en el cuidado del bebé y yo estaba feliz. Aprendí a cuidarlo, me dejaban chinearlo de vez en cuando, era una alegría en la casa. Mi mamá me decía, ahora soy el hermano mayor y tu hermano te va a querer mucho. Entonces ustedes se ubican, ¿verdad? Tal vez a algunos les ha sucedido esto y se están acordando de cuando nacieron sus hermanos menores, cómo se sintieron, ¿verdad? Y qué hizo su mamá y su papá para manejar esto en la vida de ustedes. O todo lo contrario. Pienso que nunca lo superé. Todavía me llevo mal con mi hermano menor. Si el bebé llora, todos creían que yo le había hecho algo y me pegaban y me regañaban. No me dejaban acercarme. Más grande tenía que cuidarlo y yo no podía salir a jugar. Si se caía o le pasaba algo, todo era mi culpa. Entonces ahí vemos 2 puntos de vista distintos de cómo una mamá manejó un evento significativo en la vida de esta persona
y cómo esto influyó de manera positiva o cómo puede influir de manera negativa también. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendieron en ese momento? Bueno, las personas a mi alrededor son mi mayor apoyo cuando tengo una crisis. Como mamá, papá, tengo una gran influencia en cómo mis hijos e hijas se relacionan entre ellos mismos. Entonces ahí usted se va a ir dando cuenta, ¿verdad?, de que en esos eventos significativos tuvo mucha relevancia cómo en su familia fueron manejados o cómo en su familia influyó el a que al día de hoy en su estilo de crianza y en el ser humano que es usted hoy en día. Necesitamos entender también que nuestra propia recuperación emocional es importante para el bienestar de toda la familia. No podemos cuidar a los demás si nosotros no estamos bien. Y recuperación emocional significa y es igual a un bienestar. Si nosotros estamos bien emocionalmente, nuestra familia va a estar bien. Entonces es importante por eso primero vernos a nosotros mismos, estabilizarnos a nosotros mismos para luego poder responder a las necesidades emocionales de nuestra familia, de nuestros niños y niñas. Niñas, niños y adolescentes por su condición de desarrollo son personas que se benefician de una intervención psicosocial temprana, sostenida y ajustada a su contexto. Una intervención basada en fortalecer todo aquello que cuida y protege. Fortalecer lo que cuida y protege es quiénes. ¿Quiénes somos los que cuidamos y protegemos a nuestras familias? Muchos somos los que estamos acá en este momento. Entonces es importante que estemos fortalecidos, que estemos cuidados, para que nosotros también transmitamos esa fortaleza, ese cuidado y esa protección a nuestra familia. Hay dos herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar el bienestar emocional. Son dos herramientas que nosotros ya las tenemos en nuestro interior, en nuestra estructura emocional, ¿verdad? Una de ellas es la inteligencia emocional y otra de ellas es la resiliencia. Muchos de nosotros somos muy inteligentes de forma emocional, probablemente tal vez no hemos identificado cómo ni dónde, pero sí lo somos. Y resiliencia es una característica, una fortaleza que todo ser humano tiene en distintos niveles y se puede aprender y se puede fortalecer. Y esto nos va a servir mucho para este contexto en el que estamos viviendo, porque también necesitamos de esas dos cosas. Necesitamos inteligencia emocional y necesitamos resiliencia para que lo tengan bastante presente. La inteligencia emocional nos va a llevar a una ruta, ¿verdad? Que son como cinco pasos o cinco etapas en las que nosotros vamos a pasar para poder alcanzar la inteligencia emocional, no necesariamente en ese orden, pero sí es necesario que pasemos por las 5. Y una de ellas es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser consciente de nuestro estado anímico y saber lo que está provocando. No estamos hablando de reprimir o de no reconocer o de aguantarte, como dicen, ¿verdad? Es simplemente reconocer tu estado. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís enojado? ¿Te sentís frustrado? ¿Te sentís triste? ¿Te sentís cansado? ¿Cómo te sentís? Entender tu propia emoción. Una vez que vos entendés y podés identificar tu emoción, podés controlarla y podés manejarla. Y podés tener comportamientos asertivos y responsables cuando una emoción emerge, especialmente con nuestros niños, niños y adolescentes. Entonces, aunque nosotros estemos enojados, podemos reconocer que estoy enojado porque, no sé, un ejemplo tal vez de lo que está sucediendo ahorita en este momento. Estoy enojado porque mi hijo, mi hija no me deja estar en la reunión tranquila con mi jefe porque me está molestando y está golpeando la puerta y eso me molesta porque yo ya le expliqué a él y a ella que cuando yo estoy en reuniones no me moleste. Entonces, es cierto, tenés todo el derecho de sentirte enojado, pero al vos reconocer que te sentís de esa manera, puedes modificar tu comportamiento de una manera asertiva y responsable hacia ello. El hecho de que estés enojado no quiere decir que vas a gritarle a tu hijo, no quiere decir que lo vas a maltratar, no quiere decir que lo vas a tratar mal, ¿verdad?
Eso es importante que nosotros lo reconozcamos. La motivación, es decir, persistir, evitar la gratificación inmediata, es saber que esta crisis va a pasar, no va a ser eterna y que tenemos que animarnos, ¿verdad? En este momento estamos teniendo muchos retos en términos laborales, estamos teniendo muchos retos, ¿verdad? En términos familiares, en términos económicos, pero siempre mantener la esperanza, el ánimo y la motivación que no va a ser una crisis eterna que va a durar para toda la vida. En algún momento vamos a regresar, entre comillas, digo yo, ¿verdad?, a la normalidad, porque también puede ser que nuestra nueva normalidad sea diferente a la normalidad anterior, y eso es algo que es por un proceso en el que tenemos que pasar y aprender, porque está la normalidad a como la conocemos, y también puede ser que existan nuevas normalidades. Luego vamos a pasar por el tema de la empatía, que es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Y entender también que esto no es fácil para el resto de la familia, y no es fácil para nuestros hijos e hijas, aquellos que no están yendo a la escuela y tienen que estar también haciendo tareas en casa, y tienen también que estar en aulas virtuales, y tienen que estar recibiendo clases a nivel virtual. Están pasando por exactamente lo mismo que usted está pasando. Entonces es probable que su hijo, su hija, sus niños y niñas, en diferentes edades, ellos se expresan de diferentes maneras, y ahí María Lili probablemente les va a dar más información sobre cómo los niños y las niñas lo expresan. Ellos también van a expresar su enojo, ellos también van a expresar su frustración, ellos también van a expresar su tristeza, ellos también se están sintiendo con mucho calor, con mucha molestia, están sofocados, están aburridos. Entonces ahí usted empieza a tener este proceso empático de reconocer cuál es el estado emocional de tu hijo y de tu hija, y la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. En casa y en el trabajo seré comprensivo por lo que las familias están pasando. Y empatía también no solamente con mi propia familia. Probablemente aquí hayan personas que tienen equipos a su cargo, que tienen personas que están liderando. También ser empático y ser flexible con las familias, con los miembros de nuestra organización, de nuestro equipo, que también están pasando por lo mismo que nosotros. Ser flexible y comprensivo con mi hijo e hija principalmente, y con mis equipos de trabajo también. Entonces es importante, estos 5 aspectos o 5 pasos es lo que nos va a llevar a fortalecer nuestra inteligencia emocional. Y la otra herramienta que yo les hablaba es la resiliencia. Y tal vez probablemente conozcamos diferentes conceptos de resiliencia, que la resiliencia está bastante vinculada a eventos o situaciones de crisis vinculadas a desastres naturales, pero también podemos darle un concepto vinculado al sistema emocional. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a la adversidad y construir una solución socialmente aceptable. ¿Y cómo construyo resiliencia? ¿Cómo hago yo resiliencia? Fortaleciendo todo aquello que le dé protección, que cubra sus necesidades básicas y sobre todo afecto, mimo y cuidado. En el caso de las niñas y niños, el apoyo a la familia, en especial a las madres, desencadena procesos resilientes. Entonces, cuando usted tiene un apoyo en su familia y usted protege esos factores protectores en su familia, que uno de esos factores protectores en su familia es usted misma y usted mismo, entonces usted está construyendo resiliencia en su familia, ¿verdad? Cuando usted da amor a sus hijos, cuando usted da apoyo a su familia, cuando el esposo y la esposa contribuyen, o el mamá, la papá contribuyen de manera igualitaria en casa, ¿verdad? Cuando la familia contribuye de una forma igualitaria, justa, donde todos nos estamos cuidando, eso fortalece la resiliencia en nuestro hogar y principalmente en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, hasta ahí llegaría la parte introductoria del webinar, que está vinculada a
las fortalezas emocionales que tenemos como madre y padre, y pasaría el micrófono a mi colega María Lili para que ella aborde el tema de niñez. ¿Me permiten, por favor? Si gustan, pueden pasarle los controles a María Lili, por favor. Gracias. Hola, buen día, mucho gusto. ¿Me escuchan? Quisiera confirmar si me escuchas en este momento. Se le escucha perfecto, María Lilia, adelante. Excelente. ¿Pueden ver mi pantalla? Correcto. Ok, perfecto. Entonces, déjenme poner por acá. Listo. Bueno, buen día, mucho gusto. Mi nombre es María Lili Rodríguez, soy especialista en protección de la niñez para UNICEF en Nicaragua y agradecemos la invitación a unirse para compartir en este espacio con papás, con mamás, con cuidadores que desde sus casas están enfrentándose a un nuevo mundo, a una nueva dinámica, a una nueva realidad, ¿no? Donde no solamente tenemos que lidiar con nuestras propias emociones, como nos compartía Maite, sino que también nos estamos encontrando en una dinámica de relacionamiento totalmente distinta y donde las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, ocupan gran parte de esta dinámica, sobre todo cuando tenemos niños y niñas pequeñitos, cuando hay adolescentes, cada uno tiene su propia realidad, su propia forma de reaccionar, su propia forma de vivir esto que está sucediendo, esta pandemia, ¿no? Para todos es algo nuevo y los niños y las niñas también tienen sus formas muy especiales de manifestarlo. Así es que vamos a compartir con ustedes y vamos a abrir un espacio para poder reflexionar con relación a las emociones de niñas, niños y adolescentes. Compartirles que durante todo este tiempo de la pandemia, UNICEF a nivel del mundo ha empezado a reflexionar y a identificar, ¿verdad?, que se requieren de muchísimas habilidades y se requieren de muchísimos recursos para poder acompañar a los niños y las niñas. Así es que hemos empezado a generar una serie de materiales, guías, videos, cuentos, que también les invitamos a que puedan ustedes acceder en nuestras páginas web, unicef.org Preca Nicaragua, y lo que yo voy a compartir con ustedes esta mañana y entre otros materiales está disponible. Perdón que la presentación no avanza. Ok. Primero compartirles, ¿verdad? Debemos de estar conscientes Marilyn, de que... Sí, adelante. su pantalla o sea, su imagen no me aparece, no puedo ver la presentación si es que la tiene. Sí, la tengo presente, la tengo proyectada la presentación. Sí, bueno, a mí no me aparece. Sí, tal vez en el chat, por favor, en el chat, si hay otra persona que tiene el problema, porque yo sí la veo y muchas personas que están en chat dicen que sí aparece, entonces creo que es un problema en su equipo. Perfecto, perfecto. Está bien, María Lili, todo bien, adelante. Ok, fantástico, continúo, gracias. Sí, Bueno, lo que primero le vamos tenemos a pedir, perdón, a doña Marta que desactive su cámara de momento, que quizás eso es lo que algunos estamos viendo, Sí, creo que sí, eso es. para que pueda activar su cámara. Yo la tengo desconectada, creo que me dicen a mí. Perfecto, ahora sí estamos bien. Ahora Ok. sí. Adelante. Continuemos entonces. Primero debemos de estar muy conscientes, ¿verdad?, de la naturaleza de los niños y las niñas. Su naturaleza es el movimiento, es la curiosidad, la exploración, la necesidad de descargar energías, de jugar, de moverse, ¿verdad? Los niños y las niñas están acostumbrados a tener actividad física constante y a cambiar de ocupación durante el día. Por lo tanto, en estos momentos donde su espacio probablemente se ha comprimido porque los niños y las niñas están quedándose mayor tiempo desde casa, esto les va a ocasionar
muy probablemente desesperación, el encierro, el cambio de la dinámica y va a poner a prueba las habilidades como mamás, como papás. Sabemos de que muchos niños y niñas ahora están estudiando desde casa, muchos niños y niñas cumpliendo, ¿no?, las medidas que los adultos estamos tomando de quedarnos desde casa, el distanciamiento físico, ocasiona, ¿verdad?, que se genere un poco de angustia, se genere un poco de estrés en las emociones de los niños y las niñas. Sin embargo, los niños y las niñas en este momento, más que nunca, necesitan cuidadores fuertes, cuidadores cálidos, que les acompañen en este momento, que no solamente sepan manejar sus emociones, como nos compartía Maite, pero que también podamos acompañar a los niños y las niñas a gestionar sus emociones, porque también es parte de un descubrimiento. Por lo tanto, queremos acompañarles justamente en ese proceso de poder entender cuáles son estas emociones y cómo nosotros podemos acompañar a los niños y las niñas en estos momentos de crisis. Como les decía, no solamente la vida de los adultos se ha trastocado, la vida de los niños y las niñas también se ha trastocado y eso ellos lo manifiestan en sus emociones. Es decir, la frustración por estar todo el día encerrado en casa, la frustración por no salir al parque a jugar, el sentimiento de que extraño ver a mi abuela, ver a mi abuelo, esa falta de interacción con otros niños de mi edad, las risas que probablemente se dan en la dinámica del colegio, todo eso ha desaparecido de un día hacia el otro y de pronto los niños no saben cómo expresar todas estas emociones que se han trastocado. Así es que papás y mamás, una de las principales cosas que debemos de comprender, que los niños van a manifestar todo esto en sus emociones y debemos de ser comprensivos, debemos de estar atentos a acompañarles porque probablemente hay muchas manifestaciones que ellos mismos no están comprendiendo, que ellos mismos todavía no están sabiendo cómo manejar. Al extrañar sus rutinas pueden sentirse enojados, pueden sentirse angustiados, pueden sentirse irritables. Pero a la vez puede ser que al mismo tiempo se sienten en un espacio donde están disfrutando estar en casa, tal vez se despiertan un poco más tarde, pueden ver más televisión, probablemente tener actividades un poco más libres y hacer sentir como que están de vacaciones. Así es que esto les puede generar confusión. Tenemos que ser muy conscientes de que este cambio de dinámica, si no tiene un acompañamiento oportuno y un acompañamiento en comprender cómo esto afecta la vida, pero cómo debemos también de reorganizarnos, puede confundir un poco a los niños y las niñas. Los niños, los más pequeñitos, también están atravesando por estos momentos difíciles y también necesitan de espacio a solas. Esto es súper relevante porque normalmente la interacción de la dinámica familiar donde todos y todas estamos tal vez trabajando desde casa, interactuando desde casa, todo el tiempo juntos, todo el tiempo platicando, los niños necesitan también un espacio a solas donde ellos puedan en silencio observarse a ellos mismos, sus comportamientos y sus emociones. Mucho de lo que estamos viviendo en este momento se va a quedar en su memoria por el resto de sus vidas y son días donde debemos de buscar cada uno la mejor manera de hacer la casa el mejor refugio. Y otro elemento también sumamente valioso vinculado a lo que Maite nos explicaba anteriormente, sus emociones se trastocan con nuestro ejemplo. Así es que adultos, papás, mamás, mucho cuidado con esto, mucha atención a tu comportamiento como adulto porque fácilmente vas a ver ese comportamiento reflejado en los niños y las niñas. No necesariamente imitándote, sino que puede ser que ese comportamiento le refleje al niño un comportamiento contrario y ahora les explico a lo que me refiero. Los niños poseen una gran sensibilidad y suelen sintonizarse fácilmente con las emociones de sus adultos referentes, a la persona que ellos admiran, a la persona que más observan, a la persona con la que interactúan el día a día en casa. Por supuesto, los niños son una esponja, nos están observando, están atentos no solamente a nuestras palabras, sino también a nuestros silencios, a nuestros comportamientos. Y eso hace que un niño o una niña pueda reaccionar como un espejo que refleja las emociones de los adultos cercanos. Por ejemplo, como les decía, muy fácilmente el niño reaccionará con pánico
Si el adulto está teniendo una reacción de pánico, muy probablemente el niño reaccionará con calma ante un adulto que puede controlar la situación, ante un adulto que se mantiene tranquilo. O por el contrario, que se inviertan los papeles, ¿no? El niño puede entonces empezar a asumir el rol de un adulto cuando ve que el adulto o no está manejando la situación o está actuando de una manera un costo. Puede ser principalmente en los hijos o hijas mayores que en algún momento sientan que deben de asumir algún rol de cuidado a los más pequeñitos, o el rol de tranquilizar todo el tiempo a la mamá, o el rol de regañar a los niños más pequeñitos si no están contribuyendo con las labores del hogar. Así es que debemos de tener mucho cuidado que en estos momentos donde hay tanta interacción y en la dinámica familiar, también no estemos empujando a los niños a asumir los roles de los adultos. Demos acompañamiento a través de nuestro ejemplo y a través del control de nuestras propias emociones. Así es que es necesario una actitud respetuosa, sensible de parte de los adultos, lo que significa estar atento en todo momento a las necesidades y a las emociones individuales de nosotros mismos, pero también de los niños y las niñas, y responder a ellos de manera oportuna, de manera adecuada. Es decir, que debemos de mantenernos en un diálogo constante, debemos mantenernos en una observación constante y poder tratar o invitar, acompañar a los niños y las niñas a discutir sobre las emociones. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos e hijas a sobrellevar el estrés en esta situación? El estrés es una de las emociones que más fácilmente se puede estar manifestando y se manifiesta de diversas maneras. Ante situaciones que le suponen estrés a los niños, se pueden responder, por ejemplo, teniendo dificultades al dormir. Puede ser aquí, yo les animaría a papás y mamás que analicen un poco cómo el comportamiento de sus hijos y sus hijas se ha transformado antes de este periodo prolongado en casa y cómo han sido sus reacciones posteriores. No solamente en relación al cambio de sus rutinas, porque sabemos que definitivamente la rutina es la que más fácilmente podemos visualizar cómo se ha transformado, pero también identifiquemos sus reacciones de miedo, sus reacciones de temor. ¿Qué preguntas nos están haciendo los niños y las niñas? ¿Cómo escuchan los niños y las niñas las conversaciones de los adultos? ¿Cómo prestan atención a las noticias que ven? ¿Están queriendo pasar más tiempo con los adultos? ¿Están sintiendo o buscando un poco más de necesidad de protección, querer que mamá esté todo el tiempo con él? O tal vez alguna independencia que habían alcanzado, como vestirse, bañarse solo, ahora quieren nuevamente que el adulto se encargue de esto. Si el niño había dejado de orinar en la cama o ya iba al baño solo, está teniendo algún comportamiento de regresión a esa etapa, está manifestando tal vez algunos síntomas, dolores de cabeza, dolores de estómago, más apetito, menos apetito. Todas estas son muestras de su ansiedad, son muestras de su estrés, si se enojan con mucha más facilidad, si muestran miedo. Así es que no solamente debemos de comprender cuáles son las emociones que pueden estar afectando o cómo les afecta, sino que debemos de ser muy conscientes de que cada niño, cada niña es un ser humano individual, diferente, que va a tener formas de reaccionar muy distintas. Así es que, como primera recomendación, hagan ese ejercicio. Si quieren, pueden tomar nota de los comportamientos y las manifestaciones que los niños y las niñas han transformado a partir de este tiempo prolongado en casa. Hay que responder, por supuesto, a estas reacciones ayudándoles y explicándoles sus emociones. Primero, que las emociones son algo es normal sentir miedo, que es normal sentir angustia, que es normal sentir duda de lo que está pasando, ¿verdad? Escuchar sus preocupaciones y tomarnos el tiempo de contenerles de una manera muy afectuosa. En este momento debemos de ser mucho más flexibles de lo que éramos antes.
Sí es necesario poner límites, acompañar a los niños con límites y reglas en el hogar. No significa que no vamos a tener reglas, que no vamos a tener horarios, que no vamos a tener disciplina. Sin embargo, esta disciplina debe de ser muy amorosa, muy flexible también, porque recordemos que en este momento los niños están teniendo muchísima carga y muchísima presión emocional en ellos mismos. Si es posible, hay que organizar momentos para que los niños y las niñas jueguen, se relajen y utilizar el juego para también hablar de nuestras emociones. Ya nuestras colegas en la siguiente exposición nos van a hablar y nos van a dar tips de cómo lograr esto, pero el tema de la rutina y los horarios son uno de las herramientas que mejor nos van a ayudar a mantener las emociones sanas, balanceadas y a poder responder de manera oportuna cuando los niños y las niñas lo necesiten. Hay que proporcionar datos apropiados para su edad. Los niños en este momento necesitan acceso a información, necesitan información que sea adecuada a su edad, que sea adecuada a su madurez, porque los niños tienen derecho a estar informados, pero también tienen derecho a estar protegidos en su salud física y su salud emocional. Así es que el acompañar de acuerdo a su edad implica que nos preparemos, papás y mamás, busquemos información y busquemos herramientas porque nunca va a ser igual la información que vamos a compartir con un niño de 6 años que con un adolescente de 16 años. Hay que utilizar palabras adecuadas, argumentos adecuados, herramientas adecuadas. Y yo quiero concentrarme en estos 8 aspectos que es cómo afecta este tiempo de crisis a los niños y las niñas y qué necesitan, ¿no? Como les decía, para empezar necesitan hablar, necesitan ser escuchados, necesitan expresar sus emociones y esto no solamente tiene que ser una actitud del niño, sino que el adulto muy oportunamente puede acompañarles a expresar y a sacar sus emociones, primero a través de la observación, como les decía, y segundo, poniendo atención a las preguntas que nos hacen, a la información que nos piden y además siendo muy abiertos y muy honestos con lo que está sucediendo. Ellos no comprenden todo lo que está pasando, así es que usemos herramientas adecuadas y seamos oportunos de acuerdo a la edad. Muy probablemente los niños y las niñas están sintiendo miedo, están sintiendo incertidumbre y acá la rutina, también les compartía, juega un papel muy importante porque ayuda a mantener la mente ocupada, a mantener el tiempo en cada actividad que con ellos y ellas también podemos decidir y diseñar a lo largo del día. La rutina permite, ¿verdad?, de que el niño no sienta que está todo el día enfocado en la misma actividad o no sienta que está haciendo nada. Recordemos que para los niños pasar de una escuela presencial a una escuela, a un aprendizaje desde casa, puede ser muy pesado, sobre todo si papá y mamá está trabajando también, sobre todo si es la primera vez que está teniendo este tipo de actividad en línea. Así es que ayudar a que el niño pueda tener claridad del espacio de estudio, del espacio de juego, del espacio libre, del espacio de compartir en familia, también le contribuye a que esa incertidumbre no se apodere de su dinámica diaria. Pueden sentirse culpables, papás y mamás, pongan atención a esto, porque la culpa, cuando no me porté de la manera que mi mamá esperaba, cuando no hice la tarea porque no le entendí, porque no estoy contribuyendo, porque no puedo hacer nada para prevenir esta crisis. Así es que al no cumplir nuestras expectativas y al nosotros también estar muy cargados en nuestras emociones, podemos estar transfiriendo en los niños y las niñas sentimientos de culpa, que es un sentimiento muy dañino. Así es que aunque querramos disciplinar, poner límites, eso es importante, que estos límites no lleven carga de culpa en los niños y las niñas. Sus emociones pueden alterarse ante la exposición de noticias que no pueden procesar y aquí muchísimo cuidado porque el temor se puede apoderar de los niños cuando están escuchando muchos datos de personas fallecidas, de personas contagiadas, de personas
o de países, ¿no?, que están cerrando sus fronteras, datos económicos, científicos, que no pueden procesar, se pueden estar quedando con algunas dudas que no pueden manejar, que no nos pueden hacer. Así es que cuidemos la información que los niños están viendo, cuidemos la información que nosotros como adultos estamos consumiendo delante de ellos y las conversaciones que están teniendo. Ellos están empezando a entender sus emociones y probablemente no todos sabrán manejarlas o sabrán estar en contacto con sus emociones, y para esto necesitan acompañamiento. Y el ejemplo, nuevamente, es uno de los aspectos fundamentales. Extrañan el contacto social y eso les genera angustia, les puede generar sentimientos de soledad, les puede generar sentimientos de extrañar a personas con las que estaban habituadas a relacionarse. Así es que en esto es importante, hay que dejarles interactuar con sus seres queridos, con sus amigos, con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos, porque estamos teniendo un distanciamiento físico, no un distanciamiento social. Así es que utilicemos en este momento todas las herramientas, las redes sociales, todo lo que la tecnología nos ofrece para que los niños y las niñas no pierdan ese contacto social. Ellos también quieren involucrarse, pero no saben cómo. Así es que en esto podemos ayudarles explicándoles cómo, por ejemplo, pueden contribuir con el lavado de manos, por qué el lavado de manos es importante, por qué quedarse en casa también ayuda a que la pandemia no se esparza. Puede también ellos entender, ¿verdad?, de cómo al cuidarse ellos mismos también están cuidando a la familia. Pueden sentirse también involucrados al acompañar tal vez los hermanos mayores a los hermanos más pequeñitos. Así es que si ustedes, papás y mamás, tienen herramientas para que los niños se sientan parte, se sientan escuchados, se sientan involucrados, que contribuyen a la dinámica familiar, pero también contribuyen a la prevención de esta crisis, eso les levanta también su autoestima. Y sobre todo, y finalmente, ¿verdad?, necesitan un acompañamiento adecuado a su edad, también lo mencionábamos. No es lo mismo, no es la misma forma de hablar, de expresarnos, de discutir, de poner límites, de tener negociaciones y hacer acuerdos con un niño pequeño en la primera infancia que con un adolescente. Y acá, sobre todo, queremos hacerle la invitación a los papás y las mamás que se preparen muy bien de acuerdo a cada etapa de su hijo o de su hija. Cada etapa tiene implicaciones y dinámicas muy distintas. En cada etapa hay descubrimientos nuevos sobre su propia vida, sobre su cuerpo, sobre sus emociones. Así es que entre más informados nosotros estemos de cómo acompañar de acuerdo a la edad, más oportunos seremos y más cercanía podemos lograr con nuestros hijos e hijas. Y para poder finalizar, de parte de UNICEF, queremos invitarles a hacerse un propósito, el propósito de no lastimar. Recordemos que las emociones de los niños y las niñas son emociones que están a flor de piel. Los niños son muy sensibles, pero además nos dan mucho amor sin guardar, sin limitarse ese amor. Así es que haciéndonos el propósito de no lastimar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, nos va a ayudar a poder acompañar este descubrimiento de emociones de una manera más sabia. Y para esto les proponemos cuidar 3 aspectos. Primero, las actitudes y las habilidades parentales, es decir, las herramientas que podemos utilizar de negociación, de diálogo, de escucha, de participación y involucramiento. La dinámica diaria que se ha trastocado, cuidar la rutina, involucrar a los niños y las niñas en las actividades diarias. Y finalmente, si perdemos la calma, si no sabemos qué hacer, si nos desesperamos, retirémonos, respiremos, tomemos un tiempo y retomemos este propósito de no lastimar las emociones de nuestros hijos y de nuestras hijas. Les agradezco su atención y quedo por acá con ustedes acompañándoles si acaso en adelante tienen alguna duda al respecto de las emociones de los niños y las niñas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Lili y María Teresa, por esa excelente exposición sobre las implicaciones de la estabilidad emocional para nuestros niños y niñas y adolescentes. Ahora vamos a dar espacio a Aide Calderón y la licenciada Marta Gutiérrez
para que aborden un poco más sobre los tips de manejo emocional adecuado que podemos nosotros utilizar en casa para nuestros niños y niñas en este contexto de situación de pandemia mundial, el COVID-19. Adelante, Aide y María y Marta. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Tal vez me facilitan ahí, por favor, la opción de compartir pantalla. Perfecto, ya creo que la tengo habilitada. La opción, Aide, por favor. Listo, listo, sí, me acaba de salir. Bueno, como ya nos presentaban, ¿verdad? Mi nombre es Aide Calderón, yo soy especialista de acompañamiento psicosocial para World Vision Nicaragua. Soy psicóloga y me va a estar acompañando en este espacio Marta Gutiérrez, quien es la coordinadora del programa de protección de niñez para Save the Children. Me confirman, por favor, de igual manera ahí en el chat si me escuchan, si pueden ver mi pantalla. A ver, por acá. Perfecto, perfecto. Dicen podemos ver la pantalla. Perfecto. Ok, entonces, voy a procurar aquí cómo. Ok. No sé si logran ver ahí, no sé cómo quitar ahorita la ventanita de GoToMeeting. No quiero que les interfiera con la presentación. ¿Ven ahí también la ventanita de GoToMeeting? ¿Ledia? Se ve bien, Aide. Todo se ve bien. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, pues como ya nuestras compañeras anteriores compartían, ¿verdad? Todo lo que es la implicación emocional y un poco cómo podemos ir abordando todo lo que en los niños puede impactar estos cambios que estamos teniendo en nuestras rutinas al estar más tiempo en casa, ¿verdad? Tanto los niños como papá, mamá, etcétera. Nosotros vamos a puntualizar ahora algunos tips para el manejo de niños y niñas en casa y brindarles al final algunas herramientas también para precisamente poner en práctica estos tips, ¿verdad? Cómo podemos ya volverlos algo más realizable en nuestras casas. Entonces, de entrada vamos a hablar un poquito de tips para el manejo de los niños, niñas y adolescentes, luego algunos tips para papás y en eso me va a estar apoyando pues también mi compañera Marta. Sí quería aclarar un poco que esto no se reduce al tema de primeros auxilios psicológicos, porque pues los primeros auxilios psicológicos sí están un poquito más enfocados en manejo inicial de trauma o de situaciones de estrés, de crisis. Esto lo quisimos hacer un poco más amplio para abordar, pues, como ya se mencionaba, los niños y niñas muchas veces por naturaleza tienen una gran capacidad de resiliencia, entonces, pese a pasar por procesos de adaptabilidad a los cambios y demás, para la mayoría pues no se da de una manera necesariamente más compleja o traumática, pero sí es importante saber cómo nosotros como adultos en casa podemos ayudarles a comprender mejor la situación, ayudarles a poder procesar mejor estos cambios, poder procesar cómo se están sintiendo y que sea de la forma más amigable posible para ellos, ¿verdad? Entonces, como primer tip, ya lo mencionaban mis compañeras previamente, el explicarles la situación. A veces creo que los adultos no dimensionamos la capacidad de comprensión que tienen nuestros niños y niñas. Claro que tenemos que adecuar la información tanto a su edad como a su nivel de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño que sabe leer y escribir, vamos a tener tal vez más recursos como cuentos y demás para poder abordar con ellos lo que está pasando, pero sí es importante contextualizarlos, que ellos no sientan que la vida les cambió de la nada y que no saben por qué, sino explicarles en la medida de lo posible, ¿verdad? De acuerdo a sus capacidades, qué es lo que está pasando, que hay una pandemia, que eso significa que hay mucha gente que se está enfermando, que no significa que necesariamente nos vamos a enfermar, pero que puede pasar, que podemos enfermarnos y recuperarnos, o sea, darle información realista, no alarmista, y también tampoco mentirles, ¿verdad? Porque a veces creo que en el esmero por protegerlos, por
por evitarles algún tipo de ansiedad, de temor, de sufrimiento, podemos llegar a prometer cosas que no podemos cumplir, como no, yo no me voy a enfermar, o tu abuelito, tu abuelita no se va a enfermar. Tratar de mantener la información limitada, nos preguntan a su nivel, ¿verdad? No darles tampoco más información de la que necesitan, pero sí, tampoco mentirles, no hacer promesas que no podemos cumplir y tratar de que sea una información sí que los tranquilice, que los calme, que les ayude a moderar expectativas de qué es lo que puede pasar a nivel familiar. El segundo tip que les ofrecemos es pues, ayudarles a expresarse mediante el juego, el arte, narración, actividades de reconocimiento. Como dije, al final les vamos a estar compartiendo algunos recursos online que pueden descargar o imprimir en casa para trabajar con los niños. Pero es bien importante esto. Ya decíamos que esto puede desatar muchas emociones, ¿verdad? De miedo, de incertidumbre, incluso de culpa en algunos casos. Entonces es importante que brindemos espacios intencionales para que ellos puedan decir cómo se sienten. A veces los niños más pequeños sobre todo no lo pueden elaborar en palabras, entonces facilitarles espacios de juego, de dibujo, de creación de cosas para que ellos puedan representar en alguna manera cómo se están sintiendo y cómo estos cambios les están impactando. Es importante y algo que probablemente muchas veces una debilidad en nuestra cultura, la educación emocional, ¿no? Entonces, este es un buen momento, es una excelente oportunidad, sobre todo estando papá y mamá en casa mucho tiempo, que aprovechemos realmente para empezar a enseñarles sobre inteligencia emocional, empezar a enseñarles a poner palabras, a ponerle nombre a sus emociones, a cómo se sienten, que si se sienten tristes, que si se sienten frustrados, que si se sienten enojados, si se sienten avergonzados, empezar a hablar en estos términos para que ellos puedan también aprender a identificar sus emociones y luego el siguiente paso obviamente es aprender a expresarlas y aprender a expresarlas de una forma obviamente saludable, pues de una forma donde no se lastime él, donde no lastime a otros, de una forma que pueda canalizar, pero dentro de conductas que son aceptables para las normas de la casa, ¿verdad? Luego, como tercer tip, tenemos el mantener rutinas. Ya lo mencionaban mis compañeras, las rutinas a los niños pues le dan una estructura, una sensación de estabilidad que es importante para ellos y el no tener rutinas les crea una sensación de caos y confusión que muchas veces pues, desencadena en que estén más rebeldes, en que estén más ansiosos, más llorones, que hagan tal vez berrinches con más frecuencia. Entonces, en la medida de lo posible, mantener las rutinas que sea posible mantener, por ejemplo, los horarios de comida, es decir, pues, almorzar siempre a la misma hora, cenar a la misma hora que solían hacerlo, y en las cosas que van cambiando, crear nuevas rutinas. Si bien ya no van a la escuela, eso no significa pues que se van a levantar a las 10 de la mañana y van a pasar todo el día en pijama, ¿verdad? Pues muchos de los niños que no están yendo a la escuela es porque tienen tareas asignadas en casa, y la escuela está dando un seguimiento, entonces es importante que puedan mantener una rutina. Tal vez se van a levantar un poquito más tarde de cómo se levantaban para ir a la escuela, pero igual ellos saben que se tienen que levantar, bañarse, desayunar, lavarse los dientes, hacer tareas en un horario, luego tendrán algún tiempo de juego, almorzar, tal vez otro espacio de tareas en la tarde, luego juego, tiempo en familia, o sea, poder adecuar la nueva realidad a mantener aún así, a crear más bien una nueva rutina para ellos, que no sientan que en cualquier horario es para cualquier cosa, ¿verdad? Sino que hay tiempos específicos tanto para actividades académicas como para actividades familiares, de compartir la comida, de platicar, de ver televisión, actividades espirituales, ¿verdad? Si son familias creyentes, como la mayoría, y tener espacios también para la oración, para hacer algún tipo de devocional en casa, es importante, eso también nos nutre, nos revitaliza y nos ayuda también a poder tener mayor paciencia, más esperanza en la situación que vivimos y poder tener también una actitud un poco más positiva y más resiliente, ¿verdad? Igual que los horarios de descanso, entre otras cosas. Mantener, como decía, en la medida de lo posible las rutinas que sea posible mantener y para los cambios que se nos dan, crear nuevas rutinas. Luego tenemos delimitar algunos espacios específicos para diferentes actividades, igual que con las rutinas, esto es importante, esto crea a los niños un sentido de estabilidad, valga la redundancia. Por ejemplo,
si ellos están haciendo tareas en casa, están haciendo homeschooling, ¿verdad? Entonces, tal vez el comedor va a ser el espacio para hacer tareas, no es que se va a quedar en la cama acostado coloreando, sino él sabe que en el horario que va a hacer tareas o hacer actividades que mandadas por la escuela, él tiene que estar en este espacio, ahí están todos sus recursos, sus cuadernos, su borrador, su tajador. Igual que papá y mamá, si están trabajando desde casa, pueden definir algún espacio como oficina provisional, ¿verdad? Porque esto también ayuda a los niños a entender cuando papá y mamá está ahí, está trabajando aunque esté en casa, ¿verdad? Poder separar algunos espacios, mantener tal vez espacios que son de descanso, de relajación, de tiempo familiar, como la sala con la tele, y poder también eliminar algunos distractores en los momentos en que los niños tienen que estar haciendo sus tareas académicas. Luego tenemos que explicarles la situación laboral de los adultos, establecer códigos, como ya lo mencionaba, me adelanté un poquito en el tip anterior, es importante que ellos sepan y explicarle otra vez a su nivel de comprensión que papá y mamá no están en casa de vacaciones, ¿verdad? Que están en casa porque por prevención, para no enfermarse, mejor los mandaron a trabajar desde la casa, pero que igual están trabajando. Entonces, que aunque puede haber cierta flexibilidad, de que tal vez el niño necesita algo, uno se para, lo ayuda con lo que necesita, pero que en ciertos momentos papá y mamá necesitan estar enfocados en lo que están haciendo. Entonces, como les decía, una buena opción es definir un espacio de oficina provisional. Entonces, ellos saben que cuando están ahí ustedes con su computadora, están trabajando, ¿verdad? No están viendo videos en YouTube o no están haciendo otras cosas que tal vez ellos quieren hacer. Que si ustedes están con los audífonos, están en una reunión y que aunque no haya más personas ahí en la sala, explicarles tal vez si son muy chiquitos qué es una reunión de trabajo, en palabras sencillas, que aunque no haya más personas ahí en la sala, en la computadora ustedes están conectados con otra persona de su trabajo y que necesitan un poco de silencio, de tranquilidad, y que tal vez en ese momento otra persona en casa les puede ayudar con lo que necesiten. Entonces, explicarles bien todo esto para que ellos sepan también qué esperar, cómo comportarse. Muchas veces los adultos esperamos que el niño sepa por instinto qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, y en realidad nosotros le tenemos que ir enseñando paulatinamente conforme su nivel de desarrollo, ¿verdad? Y luego tenemos, si hay más de un niño en casa, propiciar espacios, actividades exclusivas con cada uno. El otro día escuchaba también, me gusta escuchar también la experiencia de los papás y mamás. Yo no soy mamá, entonces partir un poco de lo que ustedes vivencian. Escuchaba un live donde un papá y una mamá compartían sus experiencias trabajando desde casa, y una cosa en la que coincidían era que ahora que ellos estaban en casa, los niños les demandaban mucha más atención, porque obviamente para ellos es una novedad tener a papá y mamá tanto tiempo en casa. Es algo que les debe emocionar, pero no saben tampoco cómo manejarlo, ¿verdad? Cómo modularlo. Entonces ellos decían que también algo que les pasaba era que ellos tenían 2 hijos cada uno, si mal no recuerdo, y decían que los 2 le querían al mismo tiempo atención, que si uno ya venía y se le sentaba en las piernas, ya el otro lo llamaba, pues porque miraba que le estaba dando atención solo a uno. Entonces, obviamente no va a ser posible siempre tener exclusividad si tienen más de un hijo o hija, pero tal vez intencionar unos 5 minutos, 10 minutos en algún momento donde voy a ver este video exclusivamente con esto, donde le voy a leer este cuento, donde vamos a jugar con estos juguetes, sobre todo si tienen edades diferentes y ya no comparten muchas actividades necesariamente. Entonces, como intencionar dedicar un espacio a cada uno, que todos se sientan, ¿verdad?, acompañados y que se les está prestando la atención que necesitan. Entonces, en la siguiente diapositiva me va a apoyar Marta, mi compañera Marta. Voy a cerrar mi micrófono de momento y continúo por acá pasando las láminas. Hola, bueno, buenos días a todos y todas. Yo trabajo en Save the Children, como lo dijo la presentadora. Save the Children pues es una organización con más de 100 años de existencia y con presencia en más de 110 países en el mundo, y nuestro principal objetivo es que niñas y adolescentes estén protegidos contra cualquier forma de violencia, ¿verdad? Y tengan acceso y educación de calidad. En ese sentido, agradecemos mucho a unirse por invitarnos a este espacio, a las colegas con las que estoy compartiendo y a todos y todas las que están presentes en este esfuerzo, pues por ponernos a tono con esta situación y con la educación de nuestros hijos. Continuando con los tips, en esta parte la presentación la tenemos juntas, ¿verdad? Y queríamos compartirles algunos tips más o consejos o recomendaciones, como ustedes quieran,
Y también decirles que muchos de estos consejos y estas recomendaciones pueden seguir siendo válidas y poniéndose en práctica después de esta situación de crisis. Nosotros partimos también del hecho de que toda crisis nos genera alguna oportunidad y creemos que esta crisis, al igual que cualquier otra que hemos vivido en nuestro país y esta que es mundial, nos genera la oportunidad de aprender, de reaprender algunas cosas y también de hacernos más solidarios entre nosotros y con las demás personas. Una de las cosas importantes que quisiéramos compartir es decirles de que no estamos siendo muy idílicas o estamos queriendo ser muy soñadoras. La verdad es que esta situación a muchos papás y mamás nos pone de cara a un reto de cómo manejarla y estoy segura que muchos de nosotros hemos pensado en algún momento que nos estamos volviendo locos o locas, que ya no sabemos cómo hacer y esa es la intención pues de estas recomendaciones, poderles dar algunas luces que van a ser tomadas en cuenta de acuerdo al contexto de cada familia, pues, ¿verdad? Y de la realidad de que cada uno de nosotros estamos viviendo. Entonces, para continuar, quisiéramos decirles en esta otra recomendación que se lea así, evitar exponerlos a la sobreinformación, así como a la información no adecuada. Sabemos que están circulando muchísima información sobre la pandemia, sobre quienes la sufren, quienes no la sufren, e información que muchas veces puede generar un tipo de discriminación o un tipo de miedo ante sentirte de que esto te va a dar sí o sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que nosotros estar muy al pendiente de qué tipo de información nuestros hijos e hijas están recibiendo. Y es una oportunidad también para la solidaridad y para hacerlos más sensibles ante la realidad de otros y de otras personas. Puede ser útil explicarles que el COVID no tiene nada que ver con la apariencia de alguien, ni de dónde venimos, ni si hablamos español, inglés, chino, ruso, etcétera. Decirle a nuestros hijos que podemos ser compasivos con las personas que están sufriendo, con las que están enfermas y con quienes las cuidan. Podemos buscar en internet, papás y mamás y cuidadores, podemos buscar historias de personas, testimonios de personas que están trabajando para detener este brote y este virus y quienes cuidan a las personas que están enfermas, que son historias de solidaridad y historias que nos enseñan pues el amor a los otros y a las otras. El otro tip que nosotros les proponemos es involucrarlos en actividades del hogar y eso aporta de distintas maneras al desarrollo de nuestros niños y al de nosotros mismos. Nos ayuda como papás y mamás a conocerlos mejor, ¿verdad? Y formar habilidades para la vida con ellos, como por ejemplo el orden, la limpieza, aprender a cocinar si ya están en edad de hacerlo y a mantenerles entretenidos, ¿verdad? Y que ellos se sientan útiles y valorados en esa convivencia familiar y hacer esta convivencia más amena. Entonces, en ese sentido, nos gustaría decirles que, por ejemplo, los elogios a los niños y las niñas y a los adolescentes son sumamente importantes. Por ejemplo, si ellos hacen algo bien hecho, algo que se les ha orientado o algo que están haciendo de manera correcta, es importante reconocérselo. Todos los días hacernos el propósito de decirle algo positivo a nuestros hijos e hijas, que es una práctica que muchas veces no la hemos tenido presente, ¿verdad? Y vamos a ver que, aunque tal vez no nos pusieron mucha atención en el momento, vamos a ver cómo repiten esa acción porque el estímulo fue muy positivo, pues al elogiarlo. Y están viendo que ellos y ellas están observando que como papá y mamá estamos pendientes de lo que hacen, estamos interesados en lo que están haciendo. El otro tip que queríamos compartir es el de procurar las actividades físicas que les permita canalizar energía. Como decían quienes estuvieron antes que yo, ellos siguen siendo niños y niñas, ellos siguen cargados de energía, ¿verdad? Y ahora pues esa energía no se está canalizando en el recreo, no se está canalizando en las salidas a jugar por la tarde, a la calle, etcétera, sino de que están en casa. Entonces,
valoremos en nuestro entorno si podemos hacer una caminata, si podemos hacer algún ejercicio físico. Y tenemos el privilegio de estar conectados a internet y ahí circulan muchos videos que tienen que ver con yoga para niños y niñas, ejercicios de respiración para niños y niñas, los que podemos hacer juntos en familia. Y eso va a ser algo súper divertido y podemos decir, ok, los 3 días a la semana, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, toca yoga y vamos a hacer yoga todos juntos. Y eso es sumamente importante. Promover actividades de relajación que tiene que ver con esto que les mencionaba, ¿verdad? De buscar qué cosas hacer. Podemos, más adelante le vamos a presentar unos tips o unas recomendaciones mucho más concretas para esto de las actividades de relajación. Permitirles crear, ¿verdad?, sus propias actividades y juegos, no seamos solamente nosotros los que queremos tener controlado todo el tiempo y todos los espacios, ¿verdad? Podemos hacer con ellos algunas cosas de lo más interesante. Por ejemplo, podemos estar claros, todas mis colegas mencionaron la diferencia de edad que podemos tener en nuestra casa con nuestros hijos y que cada edad pues tiene su forma y su proceso de explicar y de canalizar emociones. Por ejemplo, con un bebé o un niño muy pequeño, podemos jugar copiando sus expresiones faciales y algunos sonidos, podemos cantar canciones con ellos o hacer música con ellos con ollas, con cucharones, etcétera. Podemos apilar las tazas o bloques y jugar con ellos de esa manera, o contarles una historia o ver fotos juntos y juntas y explicarles qué es esto, ¿verdad? Con los niños ya de primaria o más un poco más grandes, podemos leer un libro siempre, mirar fotografías, podemos salir a caminar al aire libre o dentro de la casa, dependiendo de las condiciones que tengamos, podemos bailar o cantar canciones con ellos, podemos hacer una limpieza juntos o sembrar plantas juntos y ayudarles, por supuesto, en las tareas escolares. Con los adolescentes y las adolescentes, podemos hacer cosas como hablar sobre algo que les gusta a nuestros hijos, deportes, la música, televisión, interesarnos por esas redes en las que ellos andan o interesarnos por los artistas o las canciones o los grupos que en la actualidad ellos escuchan, ¿verdad? También salir a caminar, ellos pueden ser unos excelentes acompañantes para salir a caminar y eso sirve de autocuido para nosotros también. Y hacer ejercicios, pues de alguna manera, junto con la música favorita que ellos y ellas tengan. Eso tenemos por aquí. Y después queremos hablar sobre los espacios virtuales. Creemos que eso es sumamente importante porque en este momento de poca actividad fuera del hogar, los espacios virtuales se están convirtiendo en algo sumamente importante para los jóvenes, pero debemos de tener mucho cuidado, especialmente con los adolescentes, ¿verdad?, que necesitan continuar comunicados con sus amigos y amigas, aunque sea a través de esta manera, que normalmente lo hacen, pero ahora se ha exacerbado, ¿verdad? Entonces podemos ayudarlos a nuestros hijos e hijas a estar conectados de alguna manera a través de las redes sociales y otras formas seguras de distanciamiento. Es algo que también ellos nos lo van a agradecer mucho, poder conectarlos con sus amigos y con su entorno. Sin embargo, queremos aquí hacer un llamado. No debemos ignorar los riesgos cada vez mayores a que se enfrentan al pasar más tiempo conectados a Internet, ¿verdad? Podemos recordar que podemos dejarlo en una situación de vulnerabilidad a nuestros niños ante el grooming, ¿verdad? Y el mismo ciberbullying que se puede generar por estas redes. Y muchas veces con lo peor que tiene que ver con los fines sexuales y esa falta de contacto cara a cara con sus amigos y sus compañeros puede conducir muchas veces a la adopción de comportamientos de mayor riesgo porque están ociosos o porque quieren experimentar cosas nuevas y tener tendencia pues a sexualizar algunas imágenes que se pueden estar intercambiando a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces creo que esa es una cosa que tenemos que cuidar y que nuestros hijos no sufran un ciberacoso por estas redes.
hasta ahí nosotros, Aide y yo concluiríamos con los tips, y ahora quisiéramos no dejar por fuera a mamá, a papá y los cuidadores que sepan algunas cosas. Antes de continuar, quisiera decir, estamos casi 100 personas en este webinar y la mayoría, la inmensa mayoría somos mujeres. Es decir, no podemos dejar de ver de que los roles de género, ¿verdad? Y cómo está estructurada nuestra sociedad, nos invitan o nos han inducido a que seamos las mujeres las principales cuidadoras. Pero aquí papá y mamá están en casa y entonces creemos que es muy importante que los hijos e hijas comiencen a ver que somos un equipo, que papá y mamá somos equipo y entre nosotros negociar roles, ¿verdad? Negociar qué te va a tocar hacer a vos, qué me va a tocar hacer a mí y ser coherentes y firmes en esto. Me refiero entre papá y mamá aquí, ¿verdad? Es decir, que los niños y niñas es una oportunidad de oro para que niños y niñas vean que papá también hace cosas que normalmente hacía la mamá, ¿verdad? Y que tal vez él no las hacía por su estilo de trabajo, por su tipo de trabajo, que no le daba tiempo, no le daba espacio de permanecer mucho tiempo en casa, etcétera, pero que ahora que están los dos, no hay roles diferenciados de género, ¿verdad? Papá y mamá hacen de todo por el bien del hogar y para que la familia siga funcionando de manera estable. Entonces, en ese primer Solo recomendación, me gustaría tal vez agregar ahí, Marta, sí, claro. sobre todo la importancia de esto ahorita, en especial en casos donde ambos están en situación de teletrabajo, se vuelve aún más indispensable, incluso para la misma salud de la pareja, ¿verdad? Poder negociar como, ok, yo tengo una reunión a esta hora, puedes, si bien los dos están trabajando, hay momentos en que obviamente nos tenemos que desconectar mucho más de la casa y estar más enfocados en el trabajo, entonces, ¿cómo negociar eso, verdad? ¿Quién va a estar más de cara a los niños en determinado momento porque yo tengo una videoconferencia, pero en la tarde yo necesito realmente enfocarme en este proyecto que necesito entregar hoy, entonces por favor hacete cargo vos. Entonces, ¿cómo negociar eso también de cara a que el teletrabajo sea más llevadero para ambos si ambos están en casa y pues para que no surjan más bien a raíz de esta situación fricciones y incomodidades y resentimientos que puedan afectar la misma estabilidad de la pareja? Perfecto, de acuerdo. Por eso hablábamos del hacer equipo, ¿verdad? Y negociar, estar permanentemente negociando, porque eso puede ser una tarea de diario, ¿verdad? Hoy me surgió tal cosa y papá le va a dar de comer o papá va a hacer la comida con ustedes, ahora me surgió a mí tal cosa, mamá los va a llevar a caminar, etcétera, etcétera. Es que no vean esa fricción que puede poner en peligro la estabilidad emocional de niños y niñas y los adolescentes. La siguiente tiene que ver con mucho con la anterior, que es mantener la consistencia en la adaptación de esas normas y nuevas rutinas. Hablábamos de sí tener rutinas, pero también ser flexible, ¿verdad? Porque estamos en una situación totalmente anómala, totalmente estamos desacostumbrados, nadie nos preparó para esto. Sí tenemos rutina, sí los niños no pueden pasar en pijama todo el día o acostados todo el día, pero no quita esto que un día podamos decir, hoy es día de pijamada, hoy vamos a pasar todos en pijama todo el día. Un sábado, por ejemplo, o un viernes en la noche, poder decir, hoy vamos a acampar en el patio de la casa todos y vamos a dormir afuera. Pero eso lo vamos a hacer viernes una vez que todos hayamos concluido nuestras tareas. Y eso estimula a los niños de una manera positiva para concluir sus deberes escolares, porque hay una situación que va a estimular, ¿verdad? Pero sí ser consistentes en las normas que se ponen, pero también ser flexibles en determinados momentos para que sobrellevar de mejor manera. Continuemos. La otra, decíamos, autorregularse y ser coherente, ¿verdad? Es decir, el manejo de nuestras emociones tiene que ser de tranquilidad, de ser claros con la información que manejamos para no generar temor en nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Lo que ellos ven en nosotros es lo que ellos van a
replicar. Si nos ven angustiados, si nos ven afligidos, ellos se van a afligir. Si ven que nosotros estamos discutiendo, seguramente ellos entre sus hermanos van a generar procesos de discusión, y por favor mantenerlos siempre en contacto. Si ellos iban semanalmente donde sus abuelitos o todos los sábados a almorzar donde ellos ya no lo pueden hacer, pero sí pueden hacer una videollamada, ¿verdad? Con ellos, y donde se vean, donde se saluden e intercambien expresiones de cariño. O la siguiente, Aide. O creo que esta es la última, ¿verdad? Pedir apoyo no está mal, no todo tenemos que saberlo, no todo tenemos que controlarlo, podemos pedir apoyo a otros familiares que están en la misma casa. Es importante, ¿verdad? También reconocer nuestras limitaciones y saber pedir a tiempo y con calma lo que necesitamos, y no hasta que estemos ya al tope, como decimos, y que podamos estar tan desesperadas que lo que hagamos sea una explosión de emociones que no son nada saludables para el desarrollo de nuestras familias. Entonces, con tiempo y con calma podemos hacer las solicitudes de apoyo que requiramos para continuar llevando la vida de manera estable. No olvidemos que papá y mamá tampoco somos de hierro, ¿verdad? También estamos lidiando con un montón de emociones del trabajo y de la vida cotidiana, o con un montón de dudas, de inquietudes que tenemos, de incertidumbres de lo que va a pasar, cuándo va a terminar esto, etcétera. Nadie tiene la respuesta ahorita, en este momento, entonces tampoco nos sintamos que eso nos desvele, ¿verdad? Tratemos de no hacerlo y autocuidémonos. Hay un montón de cosas que podemos hacer por nosotras mismas y nosotros mismos, ¿verdad? El ejercicio es uno de ellos, y veamos esto, repito, como dije al inicio, como una oportunidad también de un montón de cosas que normalmente no las hacíamos. Es una oportunidad para conocernos mejor, es una oportunidad para conocer mejor a nuestros hijos, saber lo que les gusta, cómo les gusta, etcétera. Y bueno, cedo nuevamente la palabra a Aide para terminar con algunos cosas que tenemos que recordar en estos momentos. Gracias, Aide. Muchas gracias, Marta. Sí, bueno, para cerrar un poquito también con estas recomendaciones para papá y mamá, también en el tema de espacios personales es importantísima la negociación. Creo que la negociación es una capacidad fundamental en toda relación de pareja, y como bien decía Marta, estas son tips o consejos que son aplicables a toda situación, no solo ahorita durante la pandemia, ¿verdad? Pero que tal vez si no son cosas que se han venido trabajando en pareja, en familia, con los hijos, es una excelente oportunidad para empezarla a implementar. Entonces también en el tema de espacios personales, pues por un tema de autocuido, si de repente hoy me siento muy saturada, tuve un día cargadísimo en el trabajo, los niños estuvieron demandantes, etcétera, si yo necesito, no sé, 2 horas para verme una película sola en el cuarto sin bulla, negociarlo en pareja, y que tal vez en ese momento papá se ponga a jugar con ellos y yo me encierro a ver mi película. Y a la inversa también, si otro día, no sé, papá quiere ver bueno, ahorita no hay partido, pues, pero partido grabado de fútbol, por poner un ejemplo, yo me puedo hacer cargo primariamente en ese momento de los pequeños, pues para poder gestionar estos tiempos, que ahora que estamos todos en casa, es mucho más difícil tener espacios para uno mismo, ¿no? Entonces, negociar no solo en el tema de las labores, hacer equipo no solo en el tema de las labores y las responsabilidades, sino también en los espacios que cada uno y cada una puede necesitar para su propia salud mental. Y bueno, para puntualizar sobre algunas cosas, de cierre es importante recordar lo que ya mencionaba Marta. Estamos en una situación de incertidumbre que es nueva para todos. Es válido no tener respuestas, es válido pedir ayuda, es válido buscar información, preguntar, manejar nuestras propias emociones, incluso de culpa, si en algún momento perdemos la calma, si en algún momento no sabemos qué hacer. O sea, lamentablemente a papá y mamá y cuidadores les toca muchas veces hacer de superhéroes, de resolver todo para la casa, para los niños, y no siempre tenemos la capacidad, ¿verdad? Entonces, reconocer nuestras propias limitaciones, manejar esas emociones desagradables que pueden surgir a raíz de una situación tan novedosa y de tanto temor y dudas para todo,
pero también regular esas expectativas con nosotros mismos, ¿verdad? No estarnos dando con el látigo si no logramos hacer las cosas perfecto, no logramos tener una respuesta en todo momento. Lo otro, que son recomendaciones, obviamente son, como decíamos, tips generales que podrían aplicarse, pero que tener en cuenta que cada familia es diferente, que hay familias monoparentales, hay familias donde está papá y mamá, hay familias donde están los abuelitos en casa, donde vive la familia extendida, tíos, primos, etcétera. Entonces, valorar cómo cada una de estos tips o recomendaciones o estrategias pueden ser aplicables a mi propio contexto familiar y a las características de mis hijos e hijas, ¿no? Porque cada niño es distinto, hay niños que son un poco más activos, niños que son más tranquilitos, niños que son más enérgicos. Entonces, ¿cómo yo puedo ir aplicando esto a las características de mis hijos, a lo que yo conozco de ellos y a lo que sé que le puede funcionar? Y lo último, igual también ya lo mencionaba Marta, ¿verdad? El ser flexible. Sí es importante el establecimiento de rutinas, es muy importante para mantener una estructura que le dé seguridad a los niños, pero tener flexibilidad. Pues ya decíamos, si de repente hoy, no sé, estaba más cansado y no se quiso levantar tan temprano, dejarlo dormir un poquito más, pero que sepa que aunque empecemos más tarde, sí tienes que cumplir con las actividades que tenía previstas, pues. Entonces, perdón, ir valorando en cada caso cómo podemos adecuar estos espacios un poco más flexibles, pues para el bienestar de nuestros niños y niñas en casa. Y como les decíamos, tenemos algunos recursos, no los vamos a detener tanto en verlos en detalle, porque más bien les vamos a poner en el chat los links para quien lo quiera descargar. Hay algunos que son descargables, hay otros que se pueden imprimir para que puedan trabajarlo en casa. Sí, solamente vamos a ir viendo rapidísimo. Por ejemplo, un cuento sobre el coronavirus que pasa en el mundo. Está la versión en PDF que pueden imprimir. Es un cuento muy lindo para niños tal vez un poco más pequeños, tal vez de 5, 6, 7 años o más pequeños, que les explica de forma muy sencilla lo que está pasando, pues que es la situación de la pandemia, por qué tenemos que mantenernos en la casa, etcétera, etcétera. Está la versión imprimible, como les decía, y está la versión también del cuento narrado en YouTube. Entonces, por ahí les vamos a estar compartiendo el link, sobre todo para los que tienen niños y niñas chiquitos, que puedan tener este recurso, tal vez para iniciar la conversación sobre esto. Yo preferiría, perdón, el cuento narrado, porque pienso que da espacio para que mamá y papá puedan conversar con ellos, pero igual, no sé, también el cuento leído puede ser una bonita actividad antes no sé, de dormir, pero que sea de una forma tranquila, que no sea como alarmista, como ya decíamos antes, ¿verdad? Luego tenemos algunos ejercicios que son de reconocimiento de emociones. Acá están, se pueden descargar acá. Todavía ven mi pantalla, ¿verdad? Solo para confirmar, se pueden descargar en los links que están aquí a un lado, y algunos son como, por ejemplo, para unir, por ejemplo, qué expresión física puede representar cada emoción, cómo pueden ponerle nombre, como les decía, las emociones, cómo me siento, y todo eso, ¿verdad? Y tenemos varios ejercicios distintos para el mismo fin de desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Luego tenemos Breathing You with Sesame, es una aplicación que se basa en los personajes de Plaza Sésamo, no sé quiénes recuerdan eso, ese programa de hace mucho tiempo, y es una aplicación que viene tanto en inglés como en español, con ejercicios de relajación y de afrontación, de solución de problemas para los niños. Entonces, este link se puede descargar en la Play Store, pues aparece el link ahí, pero también lo pueden descargar en sus dispositivos móviles, ¿verdad? Y luego tenemos un artículo de World Vision Nicaragua, que son actividades interactivas para reforzar la fe desde casa, que como ya mencionamos anteriormente, pues es un pilar también muy importante en el bienestar familiar. Entonces, algunas actividades de juego donde se pueden ir reforzando ciertas temáticas con los niños, como la creación, ligando actividades lúdicas a ciertos pasajes bíblicos, y poder iniciar la conversación con ellos pues sobre estas realidades de fe, ¿verdad? La ronda del cariño, ahí habla de cómo estamos, cómo nos amamos unos a otros. Luego tenemos quién soy, que habla un poco de cómo estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y entre otras, ¿verdad?
E igual en la página de World Vision Nicaragua pueden encontrar también más actividades para realizar con los niños, para apoyarse especialmente en estos momentos pues en que están todo el tiempo en casa. La página de worldvision.org.ni, igual se las podemos dejar por el chat. Y luego por acá tenemos un calendario de la protección con ternura que ha desarrollado World Vision para estos tiempos, pues precisamente con actividades chiquitas para cada día del mes. Está por edades, este es el de 0 a 5 años, luego les voy a mostrar el de 6 a 14, si no me equivoco, y está también por temática, si ven por colores. El color más clarito en este caso representa, actividades actividades para la protección de los niños y niñas y para la autoprotección. Luego el que es un poquito más cremita es actividades de higiene para promover las normas de higiene que nos mantienen protegidos en estos momentos, y las que son más como amarillo, mostacita, son actividades espirituales para hacer en familia y con los más pequeñitos, ¿verdad? Y luego tenemos también el de 6 a 18, de 6 a 18, de la misma manera, son actividades pensadas de acuerdo al rango de edad, pero están segmentadas igual que el anterior, actividades para la protección de los niños, actividades de higiene y actividades de espiritualidad, las que aparecen como un rosa más clarito. Entonces, de igual manera, si tienen interés, estas plantillas, digamos, se las podemos compartir vía correo y pues pueden tenerlo como un recurso para auxiliarse de qué cosas pueden hacer en casa. Son actividades algunas chiquititas, como cómo enseñarle a lavarse las manos, por ejemplo, las de higiene, como, no sé, platicar de una historia familiar. Entonces, cosas que pueden ir retomando en el día a día, ¿verdad? Y de forma de calendario para también darles una idea de cómo pueden ir distribuyendo también. No es la idea tampoco quedarnos sin recursos de una vez, sino, como decíamos, tener espacios flexibles donde los niños pueden, de acuerdo a lo que ellos quieren, pero también nosotros tener algunos recursos para auxiliar. Y en este también Marta va a presentar algunas actividades planteadas por Save the Children para los mismos fines, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Aide. Igual nosotros queríamos también dejarles algunas actividades muy concretas que tienen que ver con aprendizaje que podemos desarrollar en familia. Como vuelvo y repito, todos son adaptables para diferentes tipos de familia, tanto en su estructura familiar como en su interacción, ¿verdad? Como decíamos, si viven extendidas, si vive papá y mamá, si vive sola mamá con los hijos o papá con los hijos, etcétera. Entonces, la primera actividad, Aide, si la pasa, la primera actividad tiene que ver con trae un libro a la vida, y ahí podemos dibujar y hacer un libro, construir un libro con los niños y niñas. Ahí está el link para recibir más orientaciones de cómo hacerlo. Otra de la segunda actividad tiene que ver con replica un tutorial de YouTube. Todos hemos visto cómo son los tutoriales de YouTube, ¿verdad? Cómo nos enseñan recetas, cómo nos enseñan a construir cosas, etcétera, manualidades, experimentos, y podemos replicarlos con nuestros niños y niñas. Y ahí también hay otro link para mayores detalles de esta segunda actividad, ¿verdad? Una tercera actividad tiene que ver con escribir la historia familiar, algún episodio que pasaron juntos, cuando hicieron algún paseo, cuando hicieron algún viaje, y ilustrar esa historia y unirla como una especie de libro, ¿verdad? Y tenerlas así, irlas construyendo, qué sé yo, una por semana, para irlas almacenando y tener la historia de su familia. Y eso es muy importante porque contribuye, ¿verdad?, al sentido de identidad de los niños y niñas. Una siguiente actividad que es muy fácil, si ven, estas actividades no requieren de mayores recursos económicos y no requieren de mayores recursos de tener que ir a la librería y comprar cosas. Por ejemplo, la letra del día. Durante el desayuno pueden elegir entre todos la letra que va a ser la letra del día y buscar objetos que comiencen con esa letra durante todo el día. Y todo el día estamos atentos a ver quién ha dicho más letras, con más palabras, perdón, con esa letra, y al final podemos hacer una premiación de esto. Y otra de las actividades es crear un tarro de palabras. Por ejemplo, todos los días podemos tener
conocer, y más ahora con tanta información sobre la pandemia, etcétera, surgen palabras que nosotros no sabemos su significado o que los niños y niñas no saben qué significa, y entonces podemos ir haciendo un diccionario particular de la familia donde y metiéndolas en ese tarro, y al final del día podemos jugar a hacer historias con esa palabra. Entonces son 6 recursos, e igual que mis colegas de UNICEF, de Shy Believe y de Visión Mundial, tenemos recursos, ¿no?, en la página oficial de Save the Children que ustedes pueden perfectamente utilizar y adaptar a su realidad familiar. Por ejemplo, vemos mucha televisión, vemos series, etcétera, y podemos programa de televisión en familia. Ahora hay recursos, ¿no?, de visitas a museos famosos guiadas, ¿verdad? Y podemos, esa es una actividad que podemos hacer juntos. Y si tenemos el acceso a internet y a tener poderlo, nuestra televisión estar conectada, etcétera, podemos hacer visitas a museos de forma interactiva, de forma virtual, y esa es una actividad que perfectamente gozamos tanto los chiquitos como los grandes, para ir generando, ¿verdad?, un vínculo mucho más fuerte de cariño y de sentirse protegidos los niños y niñas, sin perder de que de que estamos en casa por una cuestión contextual, y sin perder de vista de que estamos en una situación un tanto privilegiada al tener acceso a esos recursos, ¿verdad? Y que ellos buscar también actividades que generen solidaridad hacia otras personas que tengamos cerca y que estén requiriendo de algún apoyo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Entendería que ahora pasamos con un periodo de preguntas y respuestas. Algunas cosas ya las han ido poniendo en el chat, ¿verdad? Pero nuestra moderadora pues guiará esta última parte. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Así es, tenemos una primera pregunta aquí relacionada con aquellas familias que tienen una situación diferente. Particularmente habla de cómo adaptar todas estas ponencias que han compartido para niños y niñas con hogares pobres. La misma persona agrega también de que muchos de los colectivos de ONG están en comunidades rurales. Entonces, le cedo la palabra a las expositoras para que le demos respuesta a esta pregunta. Luego tenemos algunas más recomendaciones para temas nuevos y unas solicitudes también. Ok, bueno, no sé, mis colegas, ¿verdad? Sí, hemos pensado desde Save the Children el trabajo en hogares de escasos recursos, ¿verdad? Ahí, como se imaginarán, pues las cosas se tornan un tanto más difíciles, porque muchos de estos padres y madres no están en teletrabajo, simplemente han quedado sin trabajo y se han visto obligados a permanecer en casa, y con la incertidumbre, ¿no?, de los recursos familiares, y con la incertidumbre pues de que no hay políticas ni hay disposiciones especiales para apoyar y atender a estas familias. Pues en ese sentido, lo que se está haciendo es que hay material también que no necesariamente se circula a través de las redes sociales y a través de internet, sino material que se está entregando a través de los promotores y la promotoría que hay en territorio, para que papás y mamás en estas condiciones puedan realizar algunas actividades con niños y niñas. Una de las cosas principales que se está trabajando es el tema de la protección. Imaginémonos hogares donde hay situaciones de violencia preexistentes a este contexto de pandemia, y donde la persona que ejerce violencia hacia la familia permanece mucho más tiempo en casa. Entonces, estas son situaciones que se
que se están contemplando y activando de alguna manera las redes comunitarias que den protección a estos niños y niñas. Es decir, las situaciones de violencia y la necesidad de proteger a niños y niñas es algo que no puede descuidarse en estas situaciones de pandemia, ni mucho menos relajarse, ¿verdad? Los derechos de los niños y las niñas tienen que estar presentes en estas condiciones y en condiciones, tanto como en condiciones normales, ¿verdad? Y en estas condiciones mucho más, porque se vuelven más vulnerables y con esto queremos decir que sus condiciones los vuelven más propensos a sufrir una y otra forma de violencia. Entonces, en ese sentido, de alguna manera, por lo menos desde la experiencia de Save the Children, que trabajamos con las instituciones públicas, estamos tratando, en la medida de lo posible, de promover desde las diferentes instituciones de bienestar de la niñez la asunción de medidas de protección especiales para en estos hogares de escasos recursos y vale también esto un poco para los hogares rurales. No sé si mis colegas tendrían alguna otra cosa que agregar, por favor. Sí, me gustaría agregar, bueno, también aclarar un poco, ¿verdad? Que la presentación está pensada pues para el tipo de público que íbamos a tener en el webinar. Obviamente personas con acceso a internet, entre otras facilidades, pero sí, obviamente creo que cada una de las organizaciones que estamos aquí presentes o que estamos representando las personas aquí presentes, trabajamos más que nada con niñez vulnerable, con niñez cuyos derechos han sido violentados en alguna manera o que están más expuestos a que se les violenten. Entonces, en el caso de World Vision Nicaragua, sí se ha trabajado con las comunidades donde tenemos presencia, primeramente haciendo entregas de kits de higiene para facilitar la prevención de la pandemia en las comunidades, ¿verdad? Porque a veces es algo tan, para nosotros tal vez tan dado por sentado y tan básico como tener agua y jabón para lavarnos las manos, para personas en las comunidades rurales puede ser una dificultad. Entonces se les han entregado kits de higiene que tienen jabón, alcohol en gel, toallitas, para promover el lavado de manos. Se ha hecho trabajo de concientización en las escuelas, se han puesto mantas recordando lavarse las manos, afiches para que las personas puedan conocer la técnica correcta del lavado, entre otras cosas, ¿verdad? Como una segunda fase, hemos también entregado a todo lo que es el programa a los niños que están dentro del programa de patrocinio que tiene World Vision Nicaragua, kits le llamamos kits de protección, son alrededor de 40,000 niños en todo el territorio nacional, y estos kits de protección tienen tanto información de autoprotección, precisamente porque, como mencionaba Marta, la situación de aislamiento propicia que muchas veces los niños y niñas en estos contextos estén más tiempo con los que son sus abusadores. Hablamos abuso en un sentido amplio, ¿verdad? Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Entonces tienen información de autoprotección, de cómo los niños pueden tener niños y niñas, pueden tener medidas para cuidarse, números de contacto de autoridades como el Ministerio de la Familia, como la Policía Nacional, el MINSA, en este caso pues particular, de que también puede haber una necesidad de salud propiamente física, y tienen también, por ejemplo, los calendarios que les compartíamos en la presentación, con actividades muy sencillas que se pueden realizar en casa sin muchos recursos, lo tienen para que los padres lo tengan como un recurso al alcance. Tienen, por ejemplo, libros para colorear, colores, lapiceros, calcomanías, cosas para que los niños puedan mantenerse un poco entretenidos en el contexto rural, que sabemos pues que es difícil. También hay que ver que sí hay limitaciones en este contexto. Por ejemplo, tal vez ellos no tienen la facilidad, lamentablemente pues aquí las escuelas públicas no han suspendido clases y tampoco creo que se tendrían los recursos tecnológicos para que pudieran tener, por ejemplo, escuela desde casa, pero tienen la facilidad, digamos, de otras cosas que los niños en ciudad, por decirlo así, no tienen. Los niños en comunidades rurales están acostumbrados a jugar en el patio de sus casas, en el campo tienen más espacio. Entonces, es como facilitarles algunos recursos para adecuarse a la situación actual, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el contexto en el que ellos viven. Hay un par de preguntas dirigidas específicamente. Sí, perdón. Ledia, solo para complementar un poco, bueno, sí,
Desde Children Believe hemos estado realizando acciones bastante similares a lo que mencionaban nuestras compañeras, como la entrega de los kits de higiene, pero una estrategia que nos ha servido bastante a nosotros en el tema de entrega de mensajes de protección y en entrega de mensajes de cuidado parental a las madres, padres de familia, son los medios de comunicación tradicionales. Nosotros tal vez estamos en un contexto donde nuestro principal medio de comunicación es el Internet, son las redes sociales, son los recursos electrónicos, pero en las comunidades donde nosotros estamos trabajando, los principales medios de comunicación, porque no todas las familias tienen acceso a Internet, son los medios de comunicación tradicionales, hablando de radio, televisión, mantas, perifoneo alrededor de las comunidades. Y eso es algo que nos ha favorecido bastante, porque en el caso de Children Believe, que tenemos programa en la ciudad de Estelí, donde es casco urbano, pero en poblaciones más vulnerables, la radio es un medio de comunicación fundamental. Entonces hemos desarrollado programas de radio con mensajes vinculados a la protección, con mensajes vinculados a los tips similares a los que les estamos compartiendo a ustedes para la familia, donde tienen un alcance bastante significativo. Igual el perifoneo, el tradicional perifoneo, ¿verdad? Que muchas veces se escucha en nuestros barrios, ¿verdad? Donde está el vehículo que va por todas las casas dando un mensaje sobre cómo cuidar a la niñez, sobre cómo atender a la niñez. Eso es una herramienta también que nos ha funcionado bastante. Igualmente los canales locales de televisión, tal vez en el ámbito de Managua estamos acostumbrados a un número de canales de televisión, sin embargo en la parte interna del país, en la parte norte del país, hay canales de televisión locales que son muy bien recibidos y tienen bastante alcance para las comunidades locales, para los residentes locales, que también han sido aliados para nosotros. Entonces esto también como para responder un poco a la pregunta, ¿no? De que cómo hemos venido adaptando este tipo de mensaje a familias que están en un contexto distinto, ¿verdad?, al público que tenemos en este momento. Bien, hay un par de preguntas dirigidas particularmente para Visión Mundial. Entonces, Aide, por favor, para que nos apoye con esto. Dice, ¿cómo Visión Mundial está facilitando la atención psicológica en las comunidades? Y si las recomendaciones de protección están de manera electrónica para poder revisarla. Yo creo que sí, ya habías compartido algo de eso. No sé si también, además de poder mandar por correo electrónico, ver si están en algún sitio web. Claro que sí. A ver, la primera pregunta, nosotros trabajamos un modelo de atención psicosocial en casos específicos de incidentes de protección, ¿verdad? Niños, niñas y adolescentes que han estado expuestos a algún tipo de violencia o abuso. De forma regular, tenemos 2 psicólogas que damos acompañamiento a las comunidades donde trabajamos en todo el territorio nacional. Una está asignada a la parte del Pacífico, otra está asignada a la parte del norte y centro. Viajábamos directamente a las comunidades a dar atención psicológica a estos niños, estas niñas, adolescentes y sus familias, ¿verdad? De igual manera que trabajamos en coordinación directa interinstitucional con, por ejemplo, organismos como el Ministerio de la Familia, ¿verdad? Como el MINSA y como la policía, y los juzgados, que son básicos pues en el seguimiento a este tipo de casos. En este caso, ante la situación actual del COVID, pues esa forma de intervención se ha necesitado modificar de manera temporal, y lo que estamos haciendo es auxiliándonos mucho del cuerpo de voluntariado que tenemos, voluntariado comunitario que tenemos en cada comunidad, valga la redundancia, donde tenemos presencia como organización. Entonces, a través de los voluntarios pretendemos seguir monitoreando el reporte de nuevos incidentes de protección, de nuevos incidentes donde se vean violados los derechos de niños, niñas y adolescentes, y tal vez a través de ellos algunos casos en particular donde la familia no tenga acceso a telefonía celular, donde no haya señal en la casa, etcétera. Y de forma directa, vía telefónica, con aquellas familias con las que ya teníamos una relación previa, que ya veníamos dando un acompañamiento, y a las que de momento no podemos ir a visitar, pero sí seguir monitoreando de manera telefónica con papá, mamá u otros cuidadores, cómo está el niño, cómo manejar adecuadamente, pues, no sé, tal vez algunas
manifestaciones de trauma que pueda estar presentando, darles recomendaciones siempre sobre temas de crianza, de disciplina positiva, etcétera, etcétera. Entonces, de momento, lo vamos a estar manejando vía telefónica principalmente y a través de la red de voluntariado comunitario que tenemos en todo el territorio. Y de igual manera trabajando siempre en coordinación con los garantes estatales como MIFAM, vía pues igual telefónico, correo electrónico, videollamadas, como nos sea posible, para seguir monitoreando y acompañando estos casos, ¿verdad?, que tanto lo necesitan. Y la otra pregunta respecto a los recursos, sí, en la página web, como les mencionaba, worldvision.org.ni, pueden encontrar todos estos recursos. Hay muchísimas más actividades para los niños, incluso en las redes sociales de World Vision, especialmente en la página de Facebook, que aparecemos como World Vision Nicaragua. Hay videos que se pueden presentar a los niños con tips de autoprotección, están cartillas o láminas también con tips de autoprotección, y hay un sinnúmero de recursos pues que pueden identificar tanto en las redes sociales como en la página web, que igual se las voy a escribir por acá. Para quien desee dar una ojeada, puede buscar actividades para niños y ahí puede ver qué les resulta adecuado de acuerdo pues a los objetivos que tengan como familia, como papás, mamás o como institución incluso. Bien, aquí tenemos, más bien es una sugerencia, creo que ya Marta había mencionado eso. Sería bueno ver el tema de manejo de emociones para la afectación de desempleo, que es algo que estamos viviendo y afecta muchísimo en las familias. Bueno, ya sabemos que esta situación que es nueva para nosotros ha aumentado, ¿verdad? Son miles de personas que se han quedado en desempleo y eso trae consigo pues muchas situaciones a lo interno de nuestras familias. No sé si alguna de ustedes quisiera hacer comentario. Y tenemos otra también que está relacionada con niños y niñas con discapacidad. ¿Cómo podemos hacer un abordaje emocional con niños y niñas que tienen alguna condición de discapacidad? Hola. Bueno, yo podría compartirles de parte de UNICEF todo el tema de trabajo con niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Recordemos que hay distintos tipos de discapacidad, así es que en dependencia de la discapacidad del niño tendremos que atender la situación muy particular. Justamente el día de ayer nosotros compartíamos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, la doctora María Delia Espinosa, que es nuestra especialista en salud, presentaba toda una serie de cuidados y atenciones muy particulares para los niños y las niñas con discapacidad. Les invitamos que puedan visitar nuestra página web, nuestra página de Facebook, donde van a encontrar este video que da recomendaciones muy claras, muy concretas de cómo también mantener la estimulación a los niños y las niñas en estos tiempos donde hay mucha más dificultad para salir de casa, para hacer otro tipo de actividades, y que le afecta el tiempo prolongado en casa de una manera muy diferente. Así es que pueden encontrar ese y otros recursos disponibles en nuestra página de Facebook. Gracias. Yo solo agregar a lo que María Lili planteaba, recordemos una de las organizaciones socias de Save the Children muy importantes son los Pipitos, y ellos han hecho un esfuerzo importante también por producir material muy concreto sobre recomendaciones de cuidado y de actividades que se pueden hacer desde casa con niños y niñas con discapacidad. Ellos tienen también su página web donde han subido todo este material y es accesible pues para todos y todas. Hola. Bien, vamos a ir cerrando la reunión, agradecerles muchísimo a unirse por la organización de la reunión y a empresas como Anifoda, Café Las Flores, la disposición también de las panelistas María Teresa Cardosa de Children Believe, María Lili Rodríguez de UNICEF, Aide Calderón de Visión Mundial y Marta Gutiérrez de Save the Children. Muy agradecida, la información ha sido muy valiosa. Le recordamos a todos nuestros participantes que esta fue grabada y va a ser compartida también para que la escuchen con mayor detenimiento y que puedan todos establecer alianzas familiares para poder enfrentar esta situación de la mejor manera y siempre de cara a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que son un grupo vulnerable de nuestra sociedad. Bueno, muy agradecida.
un comentario porque hay personas que están dejando su correo electrónico para que se le envíe el material, si están recepcionando esto y si nosotros entonces dirigiríamos el material a ustedes y ustedes harían una distribución general. Por favor, sí, todos los correos fueron anotados y vamos a proceder de esa manera. Nosotros vamos a recibir la información y se la vamos a hacer llegar a todos los participantes. Perfecto. Y ahí para la persona que preguntaba sobre el tema de niños con discapacidad, hay un documento muy bonito dirigido a la población de niños con trastorno del espectro autista, que yo también les estaré compartiendo, y ahí hay muchos recursos también de página web con actividades para este tipo de población en particular. E igual manera, como compartían mis compañeras de los pipitos, he visto videos con tips para manejo de crisis con niños con discapacidad, entre otras cosas que pueden consultar en la página web de ellos, supongo, y en sus redes sociales. Bueno, muchas gracias, Aide, y como les comentaba, pues para finalizar vamos a compartir a través de los correos electrónicos y otros medios la información valiosa que fue ahorita expuesta para que podamos dar cara pues de la mejor manera a esta pandemia y proteger siempre a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, que tengan un buen día y gracias a unirse nuevamente.